Bueno, en el día de hoy voy a compartir contigo una breve reflexión respecto a una frase que saca un científico que dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio en la época en la que él estaba viviendo, ¿cierto? Esta persona era Einstein. Pero digamos que más allá de inflarlo como persona y demás, vamos a ir a lo que está tratando de decir con esta frase porque creo que se pasa mucho de largo y muchas veces simplemente nos quedamos con la imagen del científico, incluso sin llegar a entender muy bien sus concepciones y por ejemplo en este caso vamos a detenernos en esa frase. ¿Qué ocurre? ¿Qué está señalando él? En esa época en la que él se encuentra como científico, está señalando que pese a toda la dificultad científica y técnica que implica desintegrar un átomo, considera que es más fácil incluso llegar a realizar esto que un prejuicio, que quitar un prejuicio. ¿Qué está mostrando acá? Que hay un peso tremendo de dificultades con respecto a nuestra moralidad, a nuestros sentimientos con respecto a los otros, que poseen una dificultad superior en relación a lo que tiene que ver con los avances científicos y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente su época se ve dificultada para poder generar lazos sociales por un montón de prejuicios o juicios sin sentidos que tenemos con respecto al otro y que nos impiden dialogar o conversar con los otros, qué piensan, cuáles son sus teorías y demás, sino que yo considero que también en esta época seguimos padeciendo ese problema. ¿Y por qué se da esta dificultad para poder generar conocimiento? Es porque como nosotros estamos en un sistema que nos dice que lo importante es hacer tecnología, lo importante es hacer ciencia, lo importante es sacar cosas, pero en función de esta cuestión de la ganancia por el mismo capitalismo, creemos que los sentimientos no son relevantes. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera un peso colosal a la hora de dialogar. ¿Por qué? Porque cualquier diferencia, cualquier incluso intención de novedad que tenga otra persona, lo vamos a tomar con desprecio, con rechazo, no nos vamos a detener a analizar, a valorar qué es lo que nos quiere decir. Nos vamos a pegar muchas veces de ataques personales y no de la ciencia que pretende desarrollar. Entonces mi invitación en este video es a que nos concienticemos que la formación de los sentimientos es muy importante porque nos permite hacer juicios más amigables, más cercanos con los otros, nos permite incentivar el diálogo, el trato con los demás y nos permite cuestionar cómo este sistema económico nos hace hacer cosas por la mera ganancia, creyendo que todo se reduce a hacer técnicas y hacer ecuaciones sin más para sacar algo y vender, y al descuidar esa relación humana, entonces al momento de llegar una nueva tecnología, muchos científicos o muchas personas van a mostrar un rechazo porque como no tienen una formación en los sentimientos y demás, no saben cómo acoger a ese otro que llega con sus teorías y con sus planteamientos, y además es importante esa formación que nos ayude a evitar el peso de los prejuicios. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a entender, por ejemplo, cómo funciona el sistema, cómo modificarlo, cómo cambiarlo, qué problemas tiene por ser un sistema de cosificación, por ser un sistema que hace que los hombres se vean arrodillados, doblegados a la ganancia. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos se está generando en un mundo de las cosas? No solamente la frase que dice este científico de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, considero que aplica para la época en la que él vivió, sino que además estamos en este momento en una situación similar en la que una persona que intente proyectar su teoría, mostrarla, sacarla, muchas veces se va a ver es criticado, juzgado y demás, no por lo que diga su teoría, ¿cierto? Sino un ataque personal, hay una incapacidad para oír eso que tiene por decir el otro, porque como no hay esa formación en los sentimientos,
porque como se ha pensado este mundo simplemente para la técnica sin valorar ese trato con el otro, se cree que el otro no tiene nada por decir y que simplemente es un presumido, es un grosero por intentar sacar un nuevo planteamiento. Esa falta de la formación de sentimientos es la denuncia que está poniendo este científico y que en este caso se repite conmigo en este video, en el sentido de que las personas lo que muchas veces están haciendo es que digamos que pasan de largo el análisis del contenido y muchas veces simplemente lo que hacen por los prejuicios es que descalifican a los otros. En muchos entornos uno puede notar esta situación y es muy problemático. En esa medida, mi invitación es a que tratemos de analizar qué nos trató de decir él con esta frase, de ir más allá, de ver cómo este sistema realmente tiene que ver con esa frase a la que él nos apunta, cuál es el problema para la formación de conocimiento si estamos en un sistema entonces orientado a la formación de cosas, de hacernos cosas para las cosas y no cómo estamos ahí nosotros, cómo nos estamos relacionando nosotros con ese conocimiento, cómo estamos formando sentimientos con respecto a estas técnicas, los queremos o no, y ese tipo de cuestionamientos o cuál es la influencia que tiene eso en nosotros. Ese tipo de cuestionamientos se pasan de largo porque en esa lógica de la ganancia parece que el ser humano no importa, pero paradójicamente si uno no se fija a uno mismo, incluso no puede crear un gran conocimiento, no puede problematizar ese sistema, no ve ese carácter social en el que se desenvuelve el trabajo y por tanto que la grandeza del conocimiento es compartida, es decir, que se tienen que implicar muchas personas para poder mejorar y que por tanto los lazos sociales tienen que ser buenos porque si no entonces no se puede dialogar entre las diferentes partes. Entonces mi invitación es a que consideres esta frase, a que la medites con respecto a la situación social en la que te encuentres para que favorezcan los cambios necesarios que transformen esta sociedad, que te transformen a ti y que cambien a la humanidad en el sentido que nosotros queremos desde esa situación de armonía y no desde esa situación problemática que nos genera el sistema con esa cosificación que hace que nuestro pensamiento le sea asesinado, le sean aniquilados los sentimientos a toda costa por la acarreada necesidad de producir cosas sin que les importe cómo estamos nosotros ahí figurando como personas, cómo está nuestra situación como seres humanos ahí. Entonces este es un llamado a reflexionar y a meditar este tipo de frases reflexivas porque son muy interesantes, son muy aportantes y realmente hacen crecer el conocimiento en la medida en que nos muestran la importancia que tienen los valores, la formación de la reflexión y de la meditación y de nuestros propios sentimientos, de nuestra empatía con respecto a los otros y con respecto a nosotros mismos, el poder que tiene esa influencia para poder dialogar el conocimiento y ampliarlo. Así que perder de vista eso va a hacer que no se pueda dialogar con un otro porque no tenemos valores, no tenemos herramientas para mantener un diálogo empático, para saber sostenerlo, incluso para sabernos reír con el otro, incluso si queremos un poco sobrepasarnos en comentarios, no sé, un poco que a veces se nos salen de más, cómo poder manejar todas estas interacciones para facilitar mejores lazos sociales y poder transmitir el conocimiento, pero si esa formación no se da, si esa formación no se analiza a la luz de las implicaciones que tiene este sistema, va a ser muy difícil que el conocimiento crezca. ¿Cierto? Entonces mi invitación es a que medites este video, que lo disfrutes, que lo analices, que lo reflexiones y que si quieres lo puedes volver a ver. Un abrazo y recuerda que el conocimiento está para ser compartido.